El propósito del CAM es atender a niños con discapacidad severa o múltiple. Aquí en el CAM atendemos chicos que no pueden ser escolarizados por las condiciones, ya sea porque su discapacidad es muy severa o porque tienen muchas discapacidades, ¿no? Hemos tenido niños ciegos y sordos, ciegos con discapacidad intelectual con sordos, discapacidad intelectual con TEA. O sea, ¿qué tengo que hacer para que ingrese a un CAM? Presentarte, llevar tus documentos que llevas a cualquier escuela y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque pues, primero es el derecho del niño a la educación. ¿Qué pasa con esos chicos cuando ya son mayores de edad? En ningún caso te pueden negar el acceso si es que el centro donde acudes tiene formación para el trabajo. Y de repente en su desesperación la chica me agarra de los hombros y me empieza a azotar hacia la pared así de, no, te dije que no. Que de repente se me empieza a trepar por una barda. La gente afuera, un señor que me decía, maestra, me subo por él. Y yo, no se suba, porque es capaz de aventarse el otro, ¿no? Viví violencia laboral por parte de mi supervisora. Es cuando caigo yo en crisis ya emocional. Y entonces una mamá decía, que ya sabíamos que era bastante violenta, decía que si me veía en la escuela me iba a golpear. ¿Qué son las altas capacidades? En Secretaría de Educación Pública hay una definición muy concreta que dice que son aquellos que están por arriba de la media de su grupo al que pertenecen y pueden manifestarse en cualquier campo del quehacer humano. Por ejemplo, tuve un caso, estaba en segundo de primaria y tenía competencias y capacidades académicas de secundaria. Cuando le enseñamos una revista donde hay personas desnudas a un menor de edad, porque eso se considera hasta cierto punto estamos violentando al menor. Claro. ¿Sí? Está relacionándose, está conviviendo diariamente con personas adultas que tienen otro tipo de lenguaje que no es el de un menor de edad. De entrada ya eso yo creo que va a ser algo choqueante. Ya es cuestionable. Ya es cuestionable. Porque me dice, mire maestra, yo paso por fuera de la escuela muy frecuente en el día y yo lo único que he visto es que ustedes tratan a nuestros hijos con respeto, con mucho cariño y con mucha vocación. Dice, nunca en ninguna escuela me los habían tratado así. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Estamos en un episodio más de Voz Docente. Gracias por seguir suscribiéndose. Sigan dándole like, sigan compartiendo, comenten por ahí a qué maestro, de qué área les gustaría tener aquí para que nos aporte sus conocimientos y experiencias. El día de hoy está con nosotros la maestra Bárbara Pérez Valero. Ella es licenciada en Educación Especial, tiene la especialidad en altas capacidades. Es un tema muy interesante, e inclusión, y tiene casi 30 años de experiencia docente, entonces lo que nos comparta pues va a ser seguramente muy interesante. Bienvenida maestra, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias por la invitación y pues aquí emocionada de participar con ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece si empezamos con la clásica pregunta que pues les hago a la mayoría de los docentes? ¿Por qué eligió maestra la carrera de Educación Especial? ¿Qué fue lo que le llamó? Fíjate que fue bien curioso ese tema, porque yo pasaba por la vida con muchos, digamos, hobbies. Me gustaba hacer de todo. La verdad es que tuve la oportunidad de tener facilidad para muchos cursos de todo, ¿no? Uh-huh. Y cuando iba terminando la prepa, no sabía qué estudiar, no sabía para dónde darle. Y de repente alguien me dice, oye, fíjate que hay una escuela que es para eso, ¿qué te interesa? Porque yo decía que quería algo altruista, ¿no? Algo que donde yo pudiera dar un servicio a otros. Sí. Y entonces me dicen, hay una escuela donde fíjate que hacen ese tipo de trabajo para niños con discapacidad, algo así, pero la verdad es que ni siquiera me supieron explicar. Ajá. Y que me lanzo. La verdad me quedaba muy cerquita de mi casa, me lanzo a la escuela y cuando llego le pido informes y me dice la que me recibe, ¿sabes qué? Dice, sí, aquí somos una escuela para educación especial, atendemos discapacidades, dice, pero tú vas saliendo de la preparatoria y apenas, todavía este año, solamente pueden entrar los que tengan normal básica. Dice, porque estaba una especialización, no sé, tenés que cursar normal básica y luego hacer la especialización. Dice, pero si te esperas un año, el próximo año vamos a aceptar bachilleres. Y yo, pues me esperé un año. Al año siguiente volví, hice trámites, entré, pero la realidad es que siempre he dicho que al segundo semestre
me enamoré de la carrera, o sea, me enamoré de lo que se tenía que hacer en educación especial, me enamoré del tipo de trabajo que se tenía que hacer, y en ese tiempo, pues, el área que yo tomé era problemas de aprendizaje. De hecho, yo iba para discapacidad intelectual, pero por alguna razón no se abrió esa carrera, entonces me fui a problemas de aprendizaje. Y la verdad me encantó. Ya cuando empezamos con las prácticas, bueno, yo feliz de estar con los chiquillos. Maestra, y sé que estuvo trabajando bastante tiempo en estos centros CAM que tenemos en México. ¿Nos puede hablar un poquito de lo que es un centro CAM? ¿A quién se atiende en estos centros? Claro que sí, mira, el nombre como tal es Centro de Atención Múltiple, por sus siglas se le dice más fácil CAM, y el propósito del CAM es atender a niños con discapacidad severa o múltiple. ¿Cuál es la diferencia? Que hay chicos, por ejemplo, con discapacidad de moderada a leve que pueden estar integrados en una escuela. Aquí en el CAM atendemos chicos que no pueden ser escolarizados por las condiciones, ya sea porque su discapacidad es muy severa y necesitan realmente una atención más especializada, o porque tienen muchas discapacidades, ¿no? Hemos tenido niños ciegos y sordos, ciegos con discapacidad intelectual con sordos, discapacidad intelectual con TEA, o sea, ahora sí que de todo variadito. Sí. Pero esos son los niños porque por sus características sería muy complicado que estuvieran en una escuela regular. Escuela normal. Entonces, esa es la población que atendemos principalmente. Y por lo regular, un CAM atiende desde intervención temprana, es decir, desde como el 1 año y medio, 2 años, hasta formación para el trabajo. Es decir, pasas de los 2 a los 3 años, luego te vas a preescolar, luego primaria, los 6 años de primaria. Últimamente ya tenemos secundaria en muchos CAM, y antes que no había primaria, se iban a formación para el trabajo, donde se les daba una habilidad para poderse incorporar a la vida laboral. Entonces, en cada uno de estos momentos hay cierta periodicidad, de manera que lo ideal es que pasen sus 3 de preescolar, sus 6 de primaria, y de ahí se vayan al taller. Pero en taller luego nos pasa que hay personas que no fueron escolarizadas previamente, y pues ya tienen, no sé, 18, 19, 20 años, pueden ser aceptadas en los CAM para este área de formación para el trabajo. Entonces sí es como un rango muy amplio. Entonces, para entenderlo, mi idea era que en los CAM era como un tipo de terapia o ciertas clases que les ayuda a ellos en sus diferentes discapacidades. No sé si estoy diciendo la forma correcta. Sino fíjate que sí se tiene el servicio. Lo que pasa es que depende mucho de las comunidades. Hay escuelas, el CAM en general te da educación básica. O sea, esa es la función principal del CAM. Pero de repente hay niños que requieren un apoyo extra, entonces a contraturno de su turno original, es decir, si el niño va en la mañana, en la tarde puede asistir al CAM a lo que llamamos atención complementaria. Y ahí sí ya es un tema más terapéutico, pero en general el tema es educativo, o sea, nosotros no, el CAM como tal no da terapia, da atención educativa. Y la idea es que salgan con su certificado de primaria, y bueno, como digo, últimamente en los últimos, yo creo que tenemos como unos 6 años, 7 años, que ya tenemos secundaria. Entonces los jóvenes salen ya con un certificado de secundaria que pues les permite el ingreso a la vida laboral. Oh, está súper bien, eso no sabía. Maestra, quizá haya alguien que en casa tenga algún niño que esté quizá probablemente pensando que sea candidato a estar en un CAM. So, yo soy mamá de un niño así, o a lo mejor ya me lo diagnosticaron, un especialista. ¿Qué tengo que hacer para que ingrese a un CAM? Presentarte, llevar tus documentos que llevas a cualquier escuela, y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque pues, primero es el derecho del niño a la educación. Entonces, ningún CAM público te puede negar el registro, a menos que de veras no tuviera lugar. Porque si de repente hay CAM que se saturan muchísimo y dices, no, pues ahora sí que con la pena no te puedo atender, pero buscamos alguna otra alternativa donde puedan ingresar. Pero en general, la verdad es que los CAM tienen muy poca población. O sea, casi no se saturan. Es difícil que se sature un grupo. Y aunque se saturen, que por ejemplo el límite es entre 8 y 12 niños, más o menos, dependiendo de los espacios. Hay veces que se tienen en lista 8 niños, por ejemplo, o 12 niños, pero nunca van todos al mismo tiempo, por diferentes razones, porque van a otras terapias privadas, porque se enferman, son niños es población muy enfermiza, entonces realmente el promedio de alumnos llega a ser entre 10 y 12 niños cuando tienes el grupo totalmente lleno, ¿no? Entonces, por eso es como muy curioso y depende mucho del directivo el aceptarte o no a tu niño, pero siempre en función de la población. O sea, si hay lugar, te lo debe de recibir. A menos que de veras esté saturado, pues ya, no requiere ningún requisito. De hecho, si no tuvieran diagnósticos, por ejemplo, cuando hay niños
que pues tú los ves que tienen retraso en el desarrollo y que no han logrado un diagnóstico claro las mamás, entran al CAM y de ahí los derivamos para que les hagan los estudios. Ah, súper bien. Entonces ahí pedimos ya el apoyo. No, algunos CAM sí tenemos ese encuentro cercano, o sea, esa relación con otras instancias, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que mi escuela donde fui directora está ubicada en Zapopan, en una comunidad que no es muy fresona, muy relajada, pues de gente trabajadora. Cuando teníamos necesidad de diagnóstico, los mandábamos al DIF o los mandábamos al hospital civil. ¿Y esto, maestra, nada más también para aclarar, tiene algún costo? El CAM no tiene costo más allá de la cuota anual de la escuela como cuota de padres, porque sí tenemos una asociación de padres donde se recaban recursos. Cada escuela, cada grupo de papás plantea su cantidad a entregar y eso sí es muy variable porque cada escuela pues se pone de acuerdo, ¿no? Y estos recursos los manejan los papás. La escuela no recibe ningún recurso extra. Más allá de lo que nos paga el gobierno, ¿no? De los sueldos y de los materiales que nos llega a mandar el gobierno. Pero no tiene ningún costo prácticamente. Perfecto. Tengo una duda, maestra. ¿Qué pasa con esos chicos cuando ya son mayores de edad o cuando quizá llega alguien al centro pero que ya es adulto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se le atiende o hay un límite de edad? ¿Qué sucede con los que son ya adultos y tienen algunas de estas discapacidades? Características, sí. En ningún caso te pueden negar el acceso si es que el centro donde acudes tiene formación para el trabajo. O sea, formación para el trabajo es un área que puede atender de cualquier edad. O sea, nos han llegado personas de 40 años, así. ¿Ah, sí? De 40 años, sí. Que nunca habían tenido una experiencia educativa, pero pues que los papás se dan cuenta que necesita prepararse en algo, por lo menos ocuparse en algo, y entonces llegan a la escuela. Entonces, sí, la edad límite de ingreso no hay. Lo que sí hay un límite para permanecer, que son 4 años. En general son 4 años los que pueden permanecer. Sí, en teoría se supone que en 4 años tú lo tienes que preparar para alguna actividad que le permita una vida laboral. Entonces, por eso son 4 años. No importa la edad de ingreso, pero sí son 4 años de permanencia solamente. Y en el caso de los chicos con TEA o de los jóvenes con TEA, la verdad es que depende mucho también del nivel de TEA que tenga, de las características de su persona, de un montón de cosas para saber cómo vamos a trabajar con él, porque hay chicos que son muy funcionales y que de verdad terminan. Yo recuerdo haber tenido un estudiante que sus papás eran apicultores y la verdad es que él trabajaba con la apicultura. Iba a la escuela porque necesitaba seguir trabajando, pues que de repente sistemas de escritura o de comunicación, cosas así, pero el chico tenía un trabajo, él era muy buen apicultor, él se dedicaba a la apicultura con su familia, ¿no? Otra chica también trabajaba en una guardería con su familia, que también tenía una guardería, y entonces iba a la escuela como para este ambiente social, ¿no? Y tenía ya su trabajo. Entonces, sí hay como muchos casos muy distintos, que realmente cada caso pues ya se le va viendo para dónde lo vas a dirigir, pero en general se les recibe y 4 años. En esta área de ustedes de la educación especial es como muy individualista, ¿no? O sea, no se puede ver a todos como un grupo en general, digamos, ve a una maestra. Entonces, sí, la atención es muy individual. Eso me gustaría como aclarar un poquito porque de repente pareciera que la educación especial es educación individual, como muy específica para cada uno. Pero al final del día, en los grupos trabajamos de forma grupal. O sea, imagínate que aunque yo tenga pocos alumnos, no me puedo detener de uno por uno porque estaría en una situación terapéutica y la intención es educativa. Esta parte del brinco de terapia a la parte educativa tiene más de 30 años, yo creo que dimos ese brinco en el que dijimos, no es que no podemos seguir con terapias aquí durante todo el día y la educación como tal, ¿dónde queda? Entonces, lo que hacemos sí es tratar de tener grupos un tanto homogéneos en características. Y de plano tu grupo no te lo permite, haces subgrupos, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes 3 que tienen una misma característica, otros 5, otros 2, y sobre ese tipo de subgrupos trabajas. Pero no se trata de evitar a lo más posible trabajar de manera individualizada, a menos que de veras haya cosas que digas, sí me tengo que sentar con a hacerlo, ¿no? Pero en general sí se trabaja de forma grupal. Bueno, mire, estoy aprendiendo mucho con usted. Bueno, sobre lo que le comentaba de las personas que ya son adultas, ¿ustedes en el CAM sí manejan algo así como un centro de trabajo? Fíjate que más allá de un centro de trabajo, en mi escuela como tal no, pero hay una escuela cercana de la misma, bueno, no es de la misma zona escolar, pero está cercana, que hay una persona que es trabajadora social, parte del equipo de ese CAM,
que hace unas inclusiones maravillosas y trabaja con hotelería, ella los prepara para hotelería y seguido está compartiendo de que ya se incluyó una persona y los contratan con su sueldo como cualquier persona, con sus prestaciones de ley como cualquier persona. O sea, realmente es un trabajo muy bonito el que hace la compañera. Pero, por ejemplo, hay empresas como Jabil, hay empresas, ahorita no me acuerdo cuáles otras, que Jabil es como la más popular aquí, que hay como un cierto acuerdo de que si tú empiezas a preparar a tus alumnos con esas competencias, ellos te los reciben y les dan trabajo digno y con todas las prestaciones que cualquier trabajador. ¡Ay, qué bien! Sí. Eso está excelente. ¡Oh, qué bueno! Sí, sí. Y hay varias empresas aquí en Guadalajara que hacen eso, ¿eh? O sea, la verdad es que sí, ahorita porque me acuerdo de Jabil, que es la más famosilla, sí. Pero sí hay varias empresas que sí aceptan personas con discapacidad intelectual inclusive, porque normalmente se espera que reciban personas, no sé, con discapacidad motora, ¿no? Pero pues, su capacidad intelectual está intacta. O que sean sordos. Hay, por ejemplo, Kodak, bueno, lo que era antes Kodak, sí. Tenía un área donde había mucho ruido y contrataba sordos específicamente, ¿no? Así tal cual, sordos para poder trabajar en esa área donde había demasiado ruido y pues bueno, a los sordos no les molestaba, ¿no? Les quedaba. Otros que contratan ciegos porque las áreas tienen que ser oscuras y entonces pues los ciegos son felices ahí. Entonces normalmente se generan pues trabajos así, pero cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, que obviamente sus procesos son más lentos, van a otro ritmo, van a otra condición, pues igual se les prepara para un trabajo y pueden estar como mensajeros, como apoyo en secretaría, o sea, tienen diferentes áreas donde los ponen a trabajar, o a veces en actividades muy mecanizadas, que ellos son capaces de realizar actividades muy mecanicistas, entonces se les prepara en ese ámbito y los contratan. Y de verdad la maravilla es que son como cualquier trabajador, son tratados como cualquier trabajador, eso está muy padre. Bueno, me da mucho gusto escuchar eso, que sí suceda. Sí. Maestra, en ese tiempo que usted estuvo trabajando en estos centros CAM, ¿recuerda algo? Bueno, debe tener muchas anécdotas. Recuerde, pero así algún caso o algunos casos que quiera mencionar, que haya dicho, esto me llenó de satisfacción por tal cosa. Mira, yo creo que uno que me encantaría compartirles, entre otros, es que, por ejemplo, muchas personas piensan que los maestros de educación especial somos todólogos. Y eso también me gustaría quitar ese mito, porque sí te preparan, bueno, primero en mi generación nos preparan para un área específica, yo era de problemas de aprendizaje, sí. Pero pues había para discapacidad intelectual, motora, auditiva, de todo. Hoy en día la currícula es más amplia y pues sí te preparan en muchas áreas, aunque no profundizan, pero sí tienes conocimiento de muchas áreas. Entonces, bajo esa perspectiva, obviamente yo fui formada dentro de un área solamente. Y pues pasa la vida, yo tenía ya 20 años en el servicio, cuando estando en grupo, me llegó una alumna con TEA. En la vida me había tocado un alumno con TEA. O sea, había tenido con hipoacusia, había tenido con discapacidad intelectual un montón, con trastornos de conducta, con problemas de aprendizaje severos, obviamente. O sea, de todos menos autistas. Y yo así como que el día que llegó, pues yo normal, qué bueno, mira, pásate, no sé qué. Y empezamos a trabajar. Y el incidente es que obviamente tenía conocimiento del TEA como de manera general, ¿no? Porque te vas preparando y vas ahí. Sí. Pero ya enfrentarte a un estudiante, yo no conocía cómo acercarme a estos estudiantes, ¿no? Entonces, en una actividad me acuerdo que yo le decía a esta chica, deja de hacer eso ahorita no se puede, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Total que llegamos a un punto en el que la chica obviamente se desesperó, pero yo en mi ignorancia, porque fue mi ignorancia la que me llevó a ese punto, desesperé a esta chica, aparte era una chica como ya de 14 años, 15, muy alta, muy grande para su edad, y de repente en su desesperación la chica me agarra de los hombros y me empieza a azotar hacia la pared, así de, no, te dije que no. Entonces yo, haciendo el súper susto, ¿no? Entonces ya le dije a un alumno, dile al maestro fulanito que venga a ayudarme, ¿no? Y la maestra la chica cuando yo, así como que ya, no, maestro, no. Y entonces, pues ya se tranquilizó, se sentó y todo. Entonces, cuando platico con la mamá, le platico el incidente. Dice, ay, maestra, qué pena, es que sí, fíjese que cuando llega ese punto de frustración, pues sí se le salen como estas conductas. Me dice, pero, dice, había un maestro en la otra escuela donde estaba que era quien le ayudaba mucho a controlarse. Por eso, así como que cuando oye maestro, dice, no. Entonces, porque ya sabía que era ese maestro. Sí. Entonces dije, ok, entonces tengo que cuidar mucho
hasta qué límite la llevo a la estudiante para no llegar, no traspasar, ¿no? Y que no volvamos a tener ese conato. Pero sí fue muy sorpresivo, o sea, porque insisto, muchas personas que no sabe de todo y que tienen super, o sea, hay discapacidades con las que nunca en la vida te topas, ¿no? Y cuando te las encuentras dices, Virgen Santa, ¿qué hice aquí? Pero bueno, como directivo te puedo platicar que una anécdota también un poco intensa, porque es que en el CAM vives intensamente. La verdad es que la vida en el CAM, todos los días pasa algo que dices, no inventes, qué intenso. Sí, algo pasa. Resulta que tenía un chico con trastorno de conducta severo, entre otras cosas, ¿no? Discapacidad intelectual, o sea, 20,000 cosas. Y de repente le daba como esta crisis de ansiedad y crisis conductual, que de repente se me empieza a trepar por una barda. O sea, como era de alambre, de ciclónica, se empieza a trepar ahí. Y yo, así como que todo el mundo, bájate, chaparrito, mira, vámonos, tranquilízate ahorita. No, es que no quiero, no sé qué. La gente afuera, un señor que me decía, maestra, me subo por él. Y yo, no se suba, porque es capaz de aventarse el otro, ¿no? Entonces, pues ya lo empezamos a tranquilizar y ya se pudo bajar y ya lo atendió el psicólogo, ¿no? Pero son cosas que dices tú, ay, ¿en qué momento se subió? O sea. Y es de actuar rápido, ¿no? O sea, está fuerte la situación, pero tienes que actuar. En todo, sí. O sea, realmente yo creo que el trabajo en los CAM, sí tenemos estas situaciones muy intensas, de verdad, no hay día que no te pase algo. Estos son como los casos súper extremos que he tenido, ¿no? Porque pues hay cosas que pasan cotidianamente, pero sí te lleva a estar en una constante situación de alerta, porque no sabes en qué momento al chico le entra en crisis, se pone mal, se cae y se lastima por error, por accidente, y pues tienes que atenderlo. O sea, hay que estar todo el tiempo así como dicen por ahí, a las vivas, ¿no? De que no te va a pasar algo porque... Y digo, afortunadamente el personal de mi escuela, un gran personal, gente muy, muy bella, muy trabajadora y muy comprometida con la chamba. La verdad es que nunca tuvimos problemas severos, ¿no? Ningún riesgo, ningún accidente grave ni nada, pero sí son sustos que dices, ¡ay, Dios! Lo que se vive en la escuela. Pero así como pasa eso, me acuerdo que por un incidente que hubo, reuní a los papás y yo les decía, a ver, papás, ¿ustedes qué opinan de la escuela? Y me dice un papá que me encantó escucharlo, porque me dice, mire, maestra, yo paso por fuera de la escuela muy frecuente en el día, y yo lo único que he visto es que ustedes tratan a nuestros hijos con respeto, con mucho cariño y con mucha vocación. Dice, nunca en ninguna escuela me los habían tratado así. Y yo, gracias. La verdad que dices, vale la pena. Esos sustos. Sí, claro. O sea, porque haces tu chamba, ¿no? Por ahí usted había comentado que precisamente en uno de estos centros CAM había tenido una experiencia quizá no tan buena, que creo que hasta acabó en denuncia. ¿Usted ha platicado un poquito de ello? Sí, fíjate que desafortunadamente, bueno, yo creo que hay autoridades que cuando ven que la gente le gusta su trabajo y es creativo y es, pues, siempre está pues como les digo, ¿no? Que estamos ahí trabajando y tratando de hacer todo lo mejor posible. Pues hay gente que no le encanta, y desafortunadamente viví violencia laboral por parte de mi supervisora, y pues uno, la verdad es que cuando estás en eso, los primeros momentos, pues no crees que sea violencia, ¿no? O sea, de repente dices, ay, tuvo un mal día la autoridad. Sí. Ay, bueno, a lo mejor venía de malas. Y le empiezas a justificar, ¿no? Pero llega un punto en el que te das cuenta que esa parte que disfrutas y que tanto amas, porque yo realmente disfrutaba mucho estar en la escuela, se convierte en un estrés tan terrible que te levantas con dolor de estómago, que te levantas sin ganas de ir a nada, que quieres llorar de todo. Entonces, esta situación de violencia muy entre pasiva y violencia explícita. Déjame la interrumpo tantito. Sí. Pero cuando usted refiere violencia laboral, ¿nos puede dar un ejemplo como de qué? La violencia laboral va desde que, por ejemplo, tienes reuniones de trabajo, los famosos centros, consejos técnicos, y cuando se hace la revisión de los consejos, la supuesta revisión para mejora se convierte en una crítica que durante 5 horas te pueden decir todo lo malo que sucedió en esa reunión y que fue tu culpa. Durante 5 horas no hubo un solo comentario bueno, más que todo, cayó esto, estuvo mal. 5 horas de estar escuchando todo lo terrible que fue esa sesión, porque fue mi responsabilidad.
Otro ejemplo de violencia, vamos a tener un evento en la escuela, coordinado por la supervisión, y de repente te dicen, maestra, le pedí que checar estos salones porque ahí se va a trabajar. Ah, muy bien, maestra. Entonces empiezo a checar los salones, llegaba y me decía, maestra, es que acabo de ver que en el tal salón falta tal cosa. Y yo, sí, ahorita voy. No, ahorita. Entonces, maestra, pero es que estoy atendiendo lo de los salones donde van a trabajar. No, es que ahorita vas a lo otro. Ahí va lo otro, pasa a medias del otro, y maestra, falta no sé qué, y tiene, o sea, te empieza a llenar de actividades y tú realmente te empiezas a estresar porque, a ver, tengo que hacer esto, tengo que hacer, o sea, no tengo 20 manos para hacer las cosas. Otro ejemplo de violencia laboral que no se nota tanto son estas cuestiones de, estás en reunión con directivos y tú quieres participar y no te dan la palabra, no te dejan hablar. Maestra, ¿verdad? Y no te contestan. Me limitó permisos laborales, me limitó acciones que yo pretendía hacer y me decía que no, que por ejemplo, típico que en las escuelas haces una kermés, a mí me negaba los permisos para hacer kermés y a la otra escuela sí les daba permiso para hacer kermés. O sea, ya estaba bien limitada. Me limitaba en todo sentido. Entonces, si todo, por ejemplo, el personal, la escuela donde fui directora, yo había sido maestra en ese mismo lugar. Sí. Entonces, cuando me hago directora, yo trato de cambiar la dinámica que habíamos vivido en una escuela con muchos conflictos ya de por sí. Y pues yo empiezo a buscar alternativas para hacer equipo, para volver a tener como amor a nuestra escuela, ¿no? Algo que yo les empecé a preguntar a mis compañeros era, ¿por qué eres maestro, ¿no? ¿Qué te llamó a hacer aquí? ¿Sí? Y empiezo a hacer como un ambiente más relajado. Y nunca se me va a olvidar que hicimos un consejo técnico de los de inicio de ciclo escolar. Y pues estuvimos bromeando, estuvimos platicando, y sacamos la tarea, ¿no? Logramos el objetivo, pero en un ambiente de bromas y como es personal que tenía más de 20 años de conocerse, pues obviamente la relación es más relajada. Y la supervisora estaba ahí, de repente termina la sesión, se levanta la supervisora y dice, bueno, pues yo, tanto el personal como la maestra, se faltan al respeto todo el tiempo, son unos irrespetuosos. Y claro que esa situación que se generó, que pues la gente, pues ya no te hablo, ya no vuelvo a decir nada, mejor ya no participo. Y al principio no las ves como violencia como tal hasta que pues te das cuenta que empieza a hablar con gente para que te metan el pie. Me metieron denuncias, o sea, mi expediente fueron más de 300 hojas de quejas, infundadas todas, porque pues nunca se me pudo probar nada. Sí. Pero esas 300 hojas generaron que me sacaran de mi escuela. Yo había pedido mi cambio 2 veces antes y me lo negaron. Y me lo negaron porque esta señora movía ahí manitas para que para que me lo negaran, ¿no? Entonces 2 veces pedí cambio y me lo negaron. Entonces me sacan de mi escuela. Es cuando caigo yo en crisis ya emocional, porque yo ya llevaba 3 años con esta situación de estar con estos detallitos de la autoridad. Uh-huh. Yo desde un principio empecé a mandar cartas a la autoridad correspondiente, al órgano de control interno, para que pues dieran seguimiento, a mí me ayudaran, y a todo el mundo le mandaba yo cartas al sindicato, a todo el mundo, ¿no? Caigo en crisis, literalmente termino en atención psiquiátrica, en atención psicológica, pongo mi denuncia en fiscalía ante el acoso y violencia laboral, y pues obviamente se empiezan las investigaciones, pero pues yo ya fuera de la escuela. Me mandan a la Dirección de Educación Indígena, que fue mi oasis. De verdad, siempre agradeceré muchísimo al personal de Indígena que me acogió, me apapachó, me cuidó en todos estos procesos tan difíciles. Y un día, después de casi 2 años, me dicen, ¿qué crees? ¿Vas a regresar a tu escuela? Y yo, ¿cómo? Sí, mañana te presento en tu escuela. ¿En serio? Y ya, espérame, ¿sabes? En la escuela tengo amenazas de golpes porque le habían dicho a unas mamás que yo me había robado dinero. Y entonces una mamá decía, que ya sabíamos que era bastante violenta, decía que si me veía en la escuela me iba a golpear. Entonces, ¿en serio? El que me mandó a mi escuela, yo decía, maestro, sabe que estoy amenazada de golpes, ¿por qué me manda a la misma escuela? Mándeme a otro lado, o sea, no me importa dónde me mande, pero mándeme a otro lado. Uh-huh. No, tienes que regresarte ahí a la misma escuela. Y me regresé a la misma escuela. Ay, y en no, fue de verdad horrible. En este inter, no solamente me violentó a mí, darme a mi equipo, que es responsable de la escuela, y violenta a los compañeros, empieza a violentar a varios compañeros, y entonces nos reunimos e hicimos una manifestación en unos juegos magisteriales. Entonces te decía, nos demanda por supuestamente lastimar su imagen pública, no procede su demanda a final de cuentas,
Pero sí es como muy, muy fuerte, pues, porque sí nos tuvimos que meter en un rollo legal bastante profundo, de pagar abogados. Éramos como 10 personas las que habíamos sido acusadas por habernos manifestado en los juegos magisteriales. Pero lo que siempre decíamos es, o sea, no te estoy acusando a ti, estoy diciendo que la Secretaría no está haciendo nada para cuidarme a mí como persona, ¿sí? Que estamos viviendo violencia laboral y que nadie hace nada. Te decía que habíamos denunciado, ya fuimos a fiscalía como 10 personas. Hasta esto que te cuento empezamos en el 2018, o sea, está literalmente reciente. Ah, sí. Entonces, sí, literalmente reciente. Cuando yo regreso a mi escuela, pues llego con mucho miedo, ¿no? Yo llego con el celular, con la cámara de grabación prendida, con el miedo de que me fueran a hacer algo. Pero regresó ¿regresó como directora o como maestra? Sí, como directora, sí, me regresaron como directora, sí, no me podían cambiar de nombramiento, entonces regresé como directora, pero sí como con todo este miedo, ¿no? De ser golpeada físicamente ahora, ¿no? Y yo regresé y les pedí que con la única condición es que yo no tuviera contacto con la autoridad, ¿no? Con la autoridad inmediata. Sí. Entonces, eso me lo cumplieron afortunadamente, y como yo ya estaba próxima a jubilarme, entonces, sí, así como que con todo esto dije, no, yo con permiso, empecé a hacer mis trámites para jubilarme, ¿no? Dije, no, o sea, si mi tarea va a ser quedarme en esta misma escuela con esta misma condición, dije, mejor me voy. Y me aventé, entré en septiembre y me jubilé al junio del siguiente año. O sea, el ciclo escolar, nomás me faltaron unos días para terminar el ciclo escolar. Fue todo un tema muy complejo. La verdad es que seguimos con el pleito legal por fuera de secretaría, obviamente. Yo en fiscalía no he quitado mi demanda, aunque ya la parte de donde ella nos acusa a nosotros de lastimarle su imagen pública no procedió. Ya dijo los del Ministerio Público que eso no procede, que no hay evidencias suficientes, pero yo sí sigo con mi, ¿no? Yo sí quiero continuar con esto. Y no, como de repente me dicen, es que es por venganza. No, no es venganza, es que definitivamente justicia. Yo digo que a la primera autoridad que le pongan el alto, con eso va a ser suficiente para que los demás le bajen. Yo actualmente te puedo decir que me costó 2 años de terapia psicológica, un ratote de terapia psiquiátrica, tuve que llegar al medicamento, atenderme médicamente. Tuve muy buenas psicólogas, la verdad yo agradezco, porque fueron psicólogas del servicio público, porque también eso me parece bien importante. No tuve necesidad de pagar por un psicólogo, el sistema, desde Fiscalía me mandaron a DIF, entonces yo realmente no tuve que pagar por una salud mental. Afortunadamente, fui de verdad afortunada en este sentido. Y afortunada porque los especialistas que me tocaron, las psicólogas con las que trabajé, de verdad, eternamente agradecida, me sacaron del hoyo donde estaba de manera impresionantemente bien y rápido. Y yo estuve medicada, y no, lo digo abiertamente porque es importante reconocer que el medicamento es de gran ayuda. Entonces, a mí, exacto, para eso están, y para eso debe uno tener como la conciencia de decir, tengo que hacerlo si quiero estar bien. Y me fui felizmente jubilada, así es que, pero seguimos en la educación. Es importante. Me encanta la educación. Maestra, y ahora sí pasemos a un tema que quizá no se habla mucho, o que no se conoce mucho, o al menos su servidora no conoce tanto, de lo que son las altas capacidades. Bueno, de entrada nos puede decir como qué son las altas capacidades y quizá cómo detectar en algún chico, en algún niño que tenga probablemente alguna alta capacidad. En Secretaría de Educación Pública hay una definición muy concreta que dice que son aquellos que están por arriba de la media de su grupo al que pertenecen y pueden manifestarse en cualquier campo del quehacer humano, científico, tecnológico, humanístico, social, artístico o deportivo. ¿Sí? Esto es muy interesante porque normalmente esperamos que sean solamente científicos o que sean solamente deportistas, y no, muchas áreas en las que pueden destacar. La primer tema es que estén por arriba del grupo al que pertenecen. ¿Sí? Decíamos, a partir de esta definición también hay otro elemento importante que es el cociente intelectual. El tema del cociente intelectual es un tema muy curioso porque a nivel internacional hay como muchos parámetros, ¿no? Hay un gran mito, y así lo voy a poner por gran mito, y si alguien me tira este mito, le regalo un libro, le regalo algo, porque de verdad
hay un mito que dice que la Organización Mundial de la Salud plantea que la alta capacidad debe ser con un CI o con un cociente intelectual de 130 para arriba. Yo lo he investigado en la página de la OMS y yo no lo he encontrado. Ni siquiera nos hace en el mundo, a las personas con altas capacidades las hace en el mundo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando digan ese argumento, cuestiónenlo porque no va por ahí. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando se empiezan las pruebas de inteligencia en la época de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a plantear, bueno, pues, ¿dónde está la inteligencia, no? ¿Dónde podemos medir esta inteligencia? ¿Cómo medirla? Ok, entonces, te decían, a nivel internacional están como diferentes parámetros. Aquí en México, justamente con la intención de poder atender a la población de mejor manera, se establece que el cociente intelectual debe ser por lo menos de 116, sin importar el instrumento con el que se mida, ¿sí? Entonces, cuando alguien en una escuela pública diga, no, porque no tiene 130, no tiene 120, sorry, en Secretaría de Educación dice que es desde 116. Y esto es porque desde el 116 ya se empiezan a observar necesidades educativas en los estudiantes, ¿sale? Entonces, ¿eso dónde lo pueden encontrar? En las redes, si ustedes teclean por ahí, propuesta de intervención, no, cierto, programa de atención a niños con aptitudes sobresalientes de SEP, ahí les va a aparecer un documento que se llama propuesta de intervención para niños y niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes. En ese documento viene este dato. Ahí viene claramente que para Secretaría de Educación Pública es desde el 116, ¿sale? Pero sí hay algunas connotaciones. Para poderlos identificar realmente son chicos, hay de todo. Hay chicos que tienen dificultades en conducta, de ahí los mandan al psicólogo, los evalúan porque creen que tienen déficit de atención con hiperactividad y resulta que no, que tienen altas capacidades. Hay chicos que empiezan a tener cuadros de ansiedad, que eso es muy, muy triste, ya cuando llegamos al tema de la ansiedad con los pequeños, pues ya es un punto un tanto más complejo, pero pues igual, llegan al psicólogo y el psicólogo evalúa y te da cuenta que tienes un CI alto. Las mujeres son súper difíciles de identificar, porque las mujeres, y hay estudios en México que lo han checado, las mujeres no se identifican tan fácil porque se esconden. Prefieren la relación social a mostrar sus talentos. Fíjate qué fuerte. Sí. Y esto, pues, culturalmente está bien fuerte, porque culturalmente las mujeres siempre han sido como que no, tú no sabes, son menos inteligentes, no sé qué. Y entonces como que ya hay este chip metido, y entonces, no, yo no soy inteligente, entonces yo no, pues sí sé, pero no digo. Y las mismas mujeres no se muestran en sus talentos. Y un hombre sí, un hombre por lo regular dice, no, es que usted está mal, profesor, esto tiene que ser así, así, así. Las mujeres nunca hacen eso, ¿sí? O rara vez, ¿no? Hay pocas que lo hacen, pero no es común. Por eso es más difícil identificar mujeres. Entonces, bueno, esas son como las primeras cosas importantes. Desafortunadamente, tenemos que llegar a un problema para poder encontrar la alta capacidad. ¿Qué es lo que encuentran los papás, que son los primeros que se dan cuenta que su hijo puede tener altas capacidades? Primero, cuando tienen hermanos, pueden darse cuenta que el desarrollo es diferente. Comparativo. ¿Sí? Pero sí, ya cuando comparan con hermanos o con primitos de la edad, dicen, ay, este no hace lo que hace el otro, ¿no? Sí. Entonces, ese es como un primer parámetro. Pero ya muy en concreto, lo que se observa es que, por ejemplo, empiezan a reconocer letras y palabras y hasta leer alrededor de los 3 años, ¿no? O que ya cuentan números, están apenas empezando el preescolar y que te pueden contar hasta miles, millones y cosas así. Sí. Hace poco entrevisté a un chiquito de 5 años que te lee te lee números de 6 cifras, ¿no? En preescolar. Cuando lo esperado es que cuando mucho cuenten al 10. Sí. Entonces, estas cosas son las que mueven a los papás y dicen, oye, es que mi hijo ya hace sumas. ¿Cómo que hace sumas? Pues sí, de repente agarra cosas y si tú le dices, oye, tengo aquí 5 galletas, pero ya te quité 2, te voy a quitar 2. No, porque me van a quedar menos y te dan la respuesta. Y te empiezan a hacer operaciones matemáticas a edades muy tempranas. Los papás se dan cuenta de estas cosas y entonces buscan ayuda. Pasan 2 cosas aquí, que hay personas que sí tienen conocimiento del tema y hacen una buena evaluación o una buena orientación a papás, porque no siempre es necesaria la evaluación. Y hay otros que dicen, te cobro, te hago tu evaluación y te digo que tu hijo es magnánimo, y resulta que no. Maestra, son chiquitos, es maestra, muy complejo. Una pregunta, perdón la interrupción. Ahí ese punto que usted acaba de decir, me salta una duda y quizá alguien más que nos vea puede ser que igual le salte esta duda. Si yo tengo un hijo, un sobrino, un primo, un vecinito que veo que tenga estas características,
quién es la persona idónea para decir, me puede diagnosticar. Se llama igual que cuando hay otras capacidades, diagnóstico de altas especialidades. De hecho, acá le preferimos llamar identificación. ¿Cómo los identificamos? Okay. Pero ¿quién es el profesional para hacerlo? Prioritariamente, y lo más fácil es un psicólogo. Un psicólogo que les recomiendo que tenga cédula profesional, por favor, porque luego hay unos que no la tienen. Y el psicólogo, de preferencia, obviamente, que conozca de altas capacidades. En general lo deben de conocer, pero a lo mejor no profundizan mucho. Pero sí, mínimo que sepan como de qué se trata para que hagan una buena evaluación. De ahí pasamos a los que somos maestros, expertos. Por ejemplo, yo en mi caso soy maestra, no soy psicóloga, pero me he especializado en las altas capacidades. Entonces, evaluamos de formas distintas. De repente también se manda al neurólogo y hay neurólogos que son bien curiositos y nos derivan a la psicología a los niños porque dicen, es que este niño es diferente, este niño va a ser de altas capacidades. El mismo neurólogo lo empieza a observar y dice, no, este va para allá y nos lo manda. Entonces, sí hay diferentes especialistas. Con el neurólogo caen por el tema de la hiperactividad. Entonces, cuando ya lo revisa el neurólogo o el psiquiatra, dice, no, sabes que este no es hiperactivo, más bien va a pintar para allá, ¿no? Y ya te deriva con algún psicólogo principalmente, ¿no? Entonces, y ¿sabes qué? Es el psicólogo porque como tenemos el tema del CI, de la capacidad intelectual, entonces por eso el psicólogo es el que, digamos, identifica de manera primaria. Sí. Pero aquí te jugamos un papel muy importante los maestros. ¿Por qué? Porque el CI por sí mismo no te dice quién es la persona, ¿sí? Lo que sí te dice quién es la persona, toda la descripción que haces a partir de otras evaluaciones, tanto emocionales como adaptativas, como de creatividad. Y en la parte académica, yo hago unas evaluaciones que te permiten identificar, por ejemplo, el caso de este chico de preescolar. Si en preescolar debes contar hasta el 10, yo sí le pregunto hasta qué número sabes contar. Y qué tanto sabes de la ciudad, cómo te mueves y qué tanto sabes. Y hay niños que te empiezan a platicar hasta cosas de historia, cosas que dices, ¿y tú de dónde sacas esto? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién sabe? Para mí eso sigue siendo, pero lo saben. Y entonces, hay chicos que de repente, por ejemplo, tuve un caso de que le hicimos su evaluación estando en segundo de primaria y él tenía habilidades académicas de secundaria. Imagínate eso. O sea, no solamente conocimientos, sino estaba en segundo de primaria y tenía competencias y capacidades académicas de secundaria. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que yo como maestro en el aula pueda saber cómo ajustar mi planeación para que él no se aburra, se baje su nivel de trabajo, se desmotive. O sea, por eso es importante saber dónde está ubicado en la cuestión curricular. Sí. Porque imagínate un niño que ya anda en las divisiones y que sigue con el 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. O sea, se desesperan, ¿no? Se empiezan a tener problemas de hiperactividad. O sea, sí pasan como muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante llevarlos con alguien que tenga conocimiento. Desafortunadamente no somos muchos todavía. Pero si hay alguien que le interesa, yo les platico y yo les apoyo y yo les digo. Maestra, de veras. No me interesa ser la dueña del changarro. Le quiero preguntar si quiere dejar algún dato, algún correo, algún teléfono para alguien que esté en esta situación y quiera contactarla. Lo ponemos aquí. ¿Lo deja si quiere? Claro que sí. Mira, mi Facebook bien fácil, así como está mi nombre, Bárbara Pérez Valero. Así me encuentran en Facebook. Mi imagen de perfil es mi nombre otra vez, es una firmilla. Entonces, sí, así me encuentran en Facebook. Y ahí nos podemos contactar, quien guste y quien tenga curiosidad. Cualquier maestro que tenga curiosidad, con todo gusto les puedo apoyar. Siempre les digo que a las escuelas públicas no les cobro las asesorías, porque pues yo soy de escuela pública también. Sí. Pero esta parte es muy importante, ¿no? Que hagamos más profesionales en esta área. Porque, pues, no. Afortunadamente, en términos de prevalencia, ¿cuántos niños hay? Tenemos casi la misma prevalencia que una discapacidad intelectual. O sea, si nos fijamos solamente en un CI de 130, pues es el 2%, pero como en México bajamos ese CI, entonces estamos hablando de un 5, un 7% de la población puede tener aptitudes sobresalientes. Entonces, estamos hablando de muchos niños, que por lo menos tienes uno en cada salón. Por lo menos. Es cierto. Hay maestra, aquí en México, o no sé si en todos los estados, o en general en el país, existen instituciones que manejen ¿como la atención? Como la atención
o clases especiales, educación especial para este tipo de niños de altas capacidades? Mira, como tal, clases especiales hay 4 escuelas en todo el país. Hay una en Monterrey, hay una en Colima, una en Aguascalientes y una aquí en Guadalajara. Algunas, por ejemplo, aquí en Guadalajara tenemos primaria y secundaria y ya hay una preparatoria que atiende a chavos con altas capacidades. Tenemos en Colima es secundaria, en Monterrey me parece que también es secundaria y en Aguascalientes creo que es primaria nada más, todavía no dan secundaria. Hay universidades que ayudan en este proceso, por ejemplo, en León, Guanajuato, la Universidad de León tiene un departamento en psicología que atiende a estos chicos. En Ciudad de México, la UNAM es la que más ha apoyado, sobre todo a través del programa de Pauta. En Guadalajara también tenemos la Universidad de Guadalajara en la Facultad de Psicología, está el Instituto de Educación Especial y Psicología, que está dentro de la Facultad de Psicología. La de Morelos también tiene trabajo con altas capacidades. Pero de ahí en más, la verdad es que estamos buscando quien quiera capacitarse en esto. Ahorita que dijo universidades, maestra, yo tengo una duda, que yo siempre he escuchado, no sé, que salen las noticias algún niño, alguna niña, que dicen, tiene IQ de tanto, ¿no? Un IQ bien alto, y ya va a la universidad. Y yo siempre me he hecho esta pregunta, bueno, ¿será lo ideal el ambiente de una universidad donde hay jóvenes, donde ya son adultos, muchos de ellos, que esté un niño en ese ambiente? ¿Será lo ideal? ¿Es lo correcto? Mira, hay mucha controversia todavía en ese tema. Yo personalmente, para mí eso es lo que yo le llamo aceleraciones extremas. Ajá. México tiene un sistema, el sistema educativo tiene un sistema para promover niños de manera anticipada, así se llama, protocolo para la promoción anticipada de niños en educación básica. Consiste en brincar un grado escolar. De grado. Uh-huh. Sí. Normativamente en México podemos brincar un grado durante la educación básica, desde preescolar a secundaria. En teoría, o sea, si tú hicieras aceleraciones constantes, puedes brincarte 4 grados, lo que significaría que un niño de 12 años aproximadamente pudiera entrar a la prepa, ¿sí? O sea, es educación básica. Y si hace tu prepa en un año con prepas abiertas, pues ponle que a los 13, 14 años ya puedas estar en la universidad. Pero en general, estas personas que de chiquitos los llevan directo a la universidad, son casos que para mí en lo particular no me parecen lo más favorable. Porque hay de áreas a áreas también. Por ejemplo, cuando tienes áreas de ingeniería como Adara es una chica que está haciendo productos de ingeniería maravillosos y que está trabajando en la ingeniería, me parece fabuloso, porque además Adara tiene una condición, ella tiene TEA, está en el espectro, y su mamá ha trabajado desde casa, entonces lo que hacen es como tener esta relación con la universidad y a través de línea va haciendo su educación, ¿no? Entonces, pero su condición pues también le favorece pues este tipo de educación y por eso pues, está padre con lo de Adara. Hay otro chico que fue muy famoso en su momento que entró a la Universidad Autónoma de México. Creo que ahí lo que les faltó fue acompañamiento emocional para el chico al entrar a la universidad, porque después tuvieron varios conflictos que terminó pues saliéndose de la universidad, ¿no? Pero creo que ahí le faltó el acompañamiento emocional. Sí. Porque algo muy importante, tú no puedes quedarte solamente con la cuestión intelectual y dejar de lado lo emocional. Es lo que yo digo. Pero tampoco puedes quedarte con lo emocional y dejar de lado lo intelectual. Tiene que haber un balance. Cualquiera de estos. Exacto. Si tienes un balance, el chico va a salir bien y va a tener una buena vida y va a ser productivo y va a ser feliz. Pero cuando nos preocupamos solo por uno y dejamos de lado el otro, ya no funciona, que para mí es el caso de este chico de la UNAM. Hay otra chica que está ahorita teniendo su familia en Chiapas. Tuve la oportunidad de conocer a su mamá y de trabajar con ella un tiempo. Y personalmente, al igual que el caso de otros chicos que han entrado, por ejemplo, a la Facultad de Medicina y Psicología, estos casos a mí me preocupan. ¿Por qué me preocupan? Y lo voy a poner en la mesa. No he podido investigar mucho porque tampoco hay mucha información al respecto. Pero si estamos conscientes de que cuando le enseñamos una revista donde hay personas desnudas a un menor de edad, porque eso se considera hasta cierto punto estamos violentando al menor. Claro. ¿Sí? ¿En qué cabeza cabe que un menor puede estudiar medicina? Donde ves el cuerpo humano, no solamente en figuritas, sino ya lo ves físicamente. Sí. Y lo tienes que tocar, ocultar y hacer todo un proceso médico. Obviamente desde la parte profesional, yo lo entiendo, pero si es un menor de edad, estar expuesto al cuerpo humano, por muy manera científica que sea, a mí me genera
preocupación. A lo mejor estoy exagerando, a lo mejor soy demasiado mocha, no sé, pero me parece que hay límites en las carreras, ¿no? Igual en psicología. En psicología tú ves trastornos de la personalidad que no necesariamente son como nada más una neurótica o alguien que tiene personalidad, ¿no? Sino ves trastornos bastante severos. Sí. Y yo digo, un niño menor de edad estará preparado mentalmente para recibir esa información. ¿No lo estaremos violentando al darle esta información sin tener la preparación como tal? Lo dejo en la mesa. Yo no tengo respuesta. A mí me preocupa el tema con estas aceleraciones. Eso es lo que es que sabe que, maestra, quizá, bueno, yo de entrada es lo que siempre me pregunto, o sea, quizá ya nada más, y como usted dice, cuando no hay ese acompañamiento, que no ignoro cómo sea, si sea alguien que de la misma universidad se le ponga al niño, al menor de edad, o por parte de su familia tengan que tener a alguien, pero yo de entrada me pregunto, ¿está relacionándose, está conviviendo diariamente con personas adultas que tienen otro tipo de lenguaje que no es el de un menor de edad? De entrada ya eso yo creo que va a ser algo choqueante es cuestionable. Para él. Sí, ya es cuestionable. Sí, por eso digo, son cosas que yo pongo en la mesa. A lo mejor estoy exagerando, espero estar exagerando, ¿verdad? Y no limitar el desarrollo de ningún niño, porque sería lo menos que me gustaría. Pero creo que son preguntas que nos deberíamos de hacer antes de aventar a un niño a estudiar medicina, a estudiar psicología, a estudiar cualquiera de estas áreas que son como más impactantes para el desarrollo de una persona. Si estudia ingeniería, si estudia derecho, si estudia como cualquier otra área, me parece que no es tan violento el tema, ¿sí? Que no se da tanta violencia, pero al final del día, pues los papás son los responsables de estos pequeños, ¿no? Y al final del día, siempre he dicho que los papás no lo hacen por mal. O sea, no lo hacen con ganas de maltratar a su hijo, lo hacen porque consideran que es lo mejor para su hijo. Exacto. Ahora, ¿qué pasa, maestra, con aquellos chicos que tienen altas capacidades, pero no intelectuales, sino artísticas o deportivas? ¿Ahí qué pasa? ¿A dónde acuden? Fíjate que irónicamente, es mucho más fácil el desarrollo en un área artística y deportiva que en la intelectual. ¿Sí? En áreas artísticas, por ejemplo, cuando un maestro de música ha tenido casos que se han acercado conmigo, que chicas, bueno, tuve el caso de una chica que tenía como 10 años y era una virtuosa en el piano y había logrado una beca en el extranjero para seguir desarrollando su talento. Sí. Y teníamos el atore de la escuela, porque la escuela necesitaba el certificado de secundaria y ella con 10 años pues no podía obtener su certificado de secundaria, ¿no? Sí. Cuando además tenía una alta capacidad intelectual y tenía muchas cosas que pudimos haberlo hecho, al final del día la mamá optó por otras opciones desafortunadamente, pero la chica sí logró su beca, con trabajar en su beca, ¿no? Pero en el arte no hay límites, en el arte van creciendo y les van dando y se van. En el deporte igual, en el deporte hay visorías que van a las escuelas, se los llevan a los campus deportivos y al rato ya los tienes en los partidos ya más profesionales, ¿no? O demás de liga. No hay límites, pero en la parte intelectual, bueno, tenemos de límites como no te des idea. Sí. O sea, desde los límites que no nos preocupa, por ejemplo, que un futbolista de 10 años vaya a las competencias internacionales, pero nos preocupa que un niño de 10 años esté en la universidad. O sea, si te fijas cómo nuestra propia perspectiva nos va limitando, ¿no? Sí. Entonces, sí es curioso esa diferencia que tenemos entre los deportes y entre la parte intelectual de las altas capacidades. Muy curioso. Y pasa, maestra, como esa llamada frase de fuga de cerebros, pasa algo similar cuando tenemos a lo mejor aquí en el país niños con esas altas capacidades, ya sea intelectuales, artísticas o de otro tipo, que diga cierto país, pues este niño, pues me lo llevo, porque me interesa. Obviamente hay un interés detrás, ¿no? Pero ¿existe, usted ha sabido de casos que se los lleven? Más que se los lleven, quien se los lleva son los papás. Los papás en búsqueda de otras oportunidades. Sí, hay mucha fuga. Sí, se van muchos porque aquí en México no les damos la respuesta necesaria. Y bueno, he tenido casos que una familia se fue y curiosamente a donde se fue no encontró respuesta y se regresó. ¿Sí? Y aquí creo que le pudimos dar mejor respuesta. Sí, nos pasó ese caso muy curioso. Se fueron a Alemania y como al año, 2 años, se vuelven a contactar conmigo porque dijeron, no, pues allá tampoco encontramos nada útil, nada que nos ayudara. Qué raro. Pareciera aquí, que fuera que sí, ¿no? Sí. Que fuera lo contrario. Y aquí en México, pues sí, después ya logramos encontrar dónde estuvieran sus hijos con mejor educación, porque ellos tenían 2 con altas capacidades y han tenido como un desempeño más tranquilo.
pero sí se ha pasado, sí pasa mucho eso de que se van a Estados Unidos, se van a Europa, muchos otros, y no regresan. He estado aprendiendo mucho con lo que nos ha comentado el día de hoy. Me restan por ahí algunas preguntitas, ya para ir terminando, pero de lo que usted hace ahora, ya después de que se jubiló, nos puede hablar un poquito de su trabajo como docente, precisamente de altas capacidades. ¿Cuál es su función cuando usted lo contacta a alguna madre, algún padre que tiene un hijo así? Claro que sí, mira, como muchas veces pasa también que hay papás cuervo, porque sí existen los papás cuervo que creen que sus hijos son y no son. Entonces siempre me gusta empezar con una entrevista. En esta entrevista yo ya les empiezo a preguntar cosas y cuando empiezo a ver indicadores que son como esto de que si aprendió a hablar más temprano, que si su desarrollo fue más rápido, que X, Y, Z, les digo, ¿sabes qué? Sí valdría la pena una evaluación, ¿no? De repente hay niños que pueden tener altas capacidades, pero por su circunstancia no es el mejor momento para evaluar. Y también les digo, ahorita no lo evalúes, porque también mucha gente cree que van contigo y tienes que evaluarlo a fuerzas. No, sí, o sea, sí. Yo al menos si no me gusta. Si no es necesaria la evaluación, no la hacemos. ¿Por qué no sería, maestra, un buen momento para evaluar? ¿A qué se refiere? Porque a veces son muy chiquitos. De repente te piden que a los 3 años quieren evaluarlos. Y las evaluaciones no son tan confiables cuando son muy chiquitos, porque depende mucho de su humor, de su estado de ánimo, de muchas cosas, y nos puede dar falsos positivos. Entonces, por eso no es tan conveniente. A veces porque acaba de ser evaluado. Eso también, hay personas que van con un psicólogo, lo evalúan y luego pues como que no encuentran para dónde más y bueno, caen conmigo. Sí. Si tienen evaluaciones previas, siempre les digo que se las traigan para revisar y muchas veces con esta información que se tiene previa podemos hacer algo. Entonces yo ya no vuelvo a evaluar. ¿Para qué evalúo si ya está eso? Sí, entonces son cosas que no es necesario. Entonces trabajamos esta entrevista, valoramos la pertinencia de la evaluación. Si es el caso, pues se hace la evaluación. Si no, entonces oriento a las familias para que ver, por ejemplo, una escuela, actividades extracurriculares, atención para los papás, atención específica para los niños. O sea, ya empezamos a orientar para dónde pueden trabajar, ¿no? Acompaño escuelas, si los papás ya cuando llegan a su escuela, oye, fíjate que tengo estos resultados. Los maestros como que no saben por dónde darle, con mucho gusto, ahí estamos para apoyarles. Muy bien. Tengo, por ejemplo, un grupo de papás. Manejamos la red básicamente por WhatsApp. Y en esta red me encanta porque les digo, siéntete libre de preguntar lo que quieras. Nada más evitemos los buenos días, buenas noches, mensajitos. Lo innecesario. Compartimos, por ejemplo, hay papás que se dedican a trabajar con que les gustan mucho las competencias de matemáticas, ahí se comparten. Que hay competencia de ciencias, ahí se comparte. Que hay un evento cultural, ahí se comparte. O que, por ejemplo, un papá, oigan, es que estoy teniendo dificultad porque mi hijo trae como mucho estrés, ¿qué puedo hacer? Y ya empiezan los papás, no, es que yo hacía esto, yo hacía esto, yo hacía esto. Y entonces, este chat, la verdad que favorece mucho el trabajo con los papás. Tenemos reuniones presenciales una vez al mes, donde estamos buscando que los chicos tengan una actividad y los papás platicamos acá otra cosa, ¿no? Mientras, es como más les digo, como más decía una amiga, de chisme y chal, ¿no? Como de cómo te ha ido, me siento mal. O sea, este grupo de acompañamiento y bueno, pues yo le echo así, a ver si me funciona y de compartir. Y de repente también tenemos sesiones virtuales donde ahí sí ya les doy un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, que hace poquito estábamos con la duda de los modelos educativos, pues ya les hice una plática de modelos educativos, del modelo que tenemos en México, de todos estos modelos, ¿no? Entonces, ahí vamos trabajando en información para los papás, que les urge información a los papás. Tenemos información para maestros y pues actividades para los chicos. Y trabajo junto con un grupo de mamás que ahora para el 14 de marzo próximo, el 14 de marzo es el día Pi, se acordarán que es el 3.14, es el día Pi, y ese día se ha considerado como Día de las Altas Capacidades. Ese día, para ese día, aunque no lo vamos a hacer el mero 14, va a haber un evento para papás, para niños, donde se dan pláticas a papás totalmente gratuito, y es ahora sí que inscripción abierta, y ahí pues junto con las mamás organizan y vamos algunos especialistas y damos diferentes pláticas para los papás y se generan talleres para los niños. Tratamos de que muchas actividades sean gratuitas, pero pues obviamente hay otras que no, ya no son tanto, pero pues ahí vamos entre unas y otras. Todo lo que se pueda gratuito, pues lo tratamos de hacer gratuito. ¿Sale? Perfecto. Sí, suena muy completo, maestra. Me resta una pregunta. ¿Usted qué considera, con toda esta experiencia que tiene ya, que está muy sumergida en el tema, qué le hace falta a México para poder atender estas altas capacidades? ¿Qué le haría falta para que, como lo dijimos hace rato, también los papás no se lleven fuera del país a estos niños?
Sí. Yo lo pondría en 3 cosas. La primera, sensibilidad. Creo que cuando tenemos la sensibilidad a que un niño necesita algo, hace más el que quiere que el que puede. O sea, no necesito tener grandes conocimientos, porque así lo he visto con muchos maestros comprometidos que no saben del tema, pero pues yo hago esto y yo hago lo otro y la verdad que hacen cosas maravillosas. Entonces, sensibilidad al tema. Obviamente la capacitación, ¿no? Junto con este asunto, pero le voy más a la sensibilidad, porque hay gente que tiene mucha capacitación y no es sensible a las cosas. Entonces, sensibilidad. La otra cosa que necesitamos como país es dar a conocer que existe esta situación, como existe la discapacidad, existe la alta capacidad, porque también no se difunde en gran medida. Sí. Y la última, creo que más importante, es que si bien hay que reconocer que el gobierno tuvo un boom, una época muy fuerte de presupuesto hacia esta población, se acabó, como muchos presupuestos, ¿no? Cambia el gobierno y se acaba el presupuesto, ¿no? Tuvimos una gran bonanza donde el gobierno le invirtió muchos millones, estamos hablando de millones de pesos, y que logramos hacer muchas cosas. Afortunadamente fui parte de ese equipo que le tocó esta bonanza y nos tocó hacer como muchas cosas, pero cambiamos de gobierno y se acabó el 20. Entonces creo que le falta inversión a la educación en los talentos de nuestros niños. En Jalisco tenemos lo que fue el programa Recrea, o lo que es el programa Recrea. Recrea había sido planteado como un tema a nivel gubernamental amplio, sin embargo, donde más frutos tuvo fue en la educación. Y hay una página que ustedes pueden acceder, está libre totalmente, que es Recrea Talento. Recrea Talento tiene actividades que ustedes pueden descargar, tiene actividades en línea, tiene actividades a distancia que luego hacen como un evento, hacen 2 eventos al año que son presenciales y que están viniendo gente de otros estados y que son específicamente, bueno, curiosamente no nació para niños con altas capacidades, pero en una actividad que tuve yo con ellos, a la hora de reflexionar cómo nos había ido, sí les dije, oye, es que ya te diste cuenta que son puros chavos de altas capacidades, o sea, aquí no hay ninguno que no entre en esta categoría, y entonces ya ha habido ciertos requisitos para ingresar a estos talleres, pero sí es un recurso muy bueno que tiene el gobierno de Jalisco para desarrollar talentos en áreas científicas, sobre todo, científico-tecnológica. Entonces, esa parte creo que valdría mucho la pena que se replicara en otros países, en otros estados por lo menos. Sí. Tenemos la Escuela de Altas Capacidades, que ojalá tuviera más apoyo también, que es una escuela que, si no es para mí lo ideal, sí es una oportunidad. Hay niños que les va muy bien en esas escuelas, hay otros para los cuales eso no es lo mejor, pero pues hay diversidad, ¿no? Pero sí que se apoye estas escuelas donde hay más apertura a niños con estas capacidades. Yo si me permites una anécdota final para que vean la maravilla de lo que cuando el que quiere puede. Estaba yo como responsable del programa por mi estado, en las oficinas, y de repente llega una maestra de secundaria y me dice, oye maestra, fíjate que tengo un estudiante que quisiéramos ver si puede cambiar de grado. Es que mira, ya hicimos esto, él estaba terminando primero, estaba iniciando segundo de secundaria. Dice, todo el año pasado estuvimos haciendo esto, proyectos, actividades, tareas, y me empieza a platicar todo lo que hicieron con este estudiante. Y entonces me dice, entonces, como ya no sabemos qué hacer con él, y sabemos que sabe mucho, quisiéramos ver si lo podemos brincar a tercero. Esta maestra no tenía idea de lo que eran las altas capacidades, no tenía idea que existía un programa, no tenía idea que existía un protocolo para promover de grado, pero sin embargo trabajó por su estudiante. Hizo todo lo que estuvo en sus manos por este estudiante. Y claro que fue un estudiante movido de grado, salió de secundaria cursando nada más 2 grados, terminando segundo de secundaria, egresa de la secundaria, es un chavo que le va muy bien en la vida. Y la maestra, pues obviamente yo la adoro con todo mi corazón porque sigue buscando niños talento. Se cambió de secundaria y seguimos en contacto porque ella ve a estos niños sin tener realmente una gran capacitación, porque bueno, yo obviamente yo estoy trabajando con ella, pero realmente no es una persona que se ha especializado en esto, pero tiene tanta vocación y tanta sensibilidad de estos chicos que cada que encuentra uno, empieza, Bárbara, necesito ayuda con esto. Bárbara, necesito ayuda con esto. Lo encamina. Hace más el que quiere que el que puede. El que tiene vocación y ama a sus alumnos, nos va a sacar adelante y va a buscar los medios. Bueno, maestra, se fue el tiempo volando. Le agradezco mucho el que haya estado hoy con nosotros. No sé si quiere agregar algo más. Pues la verdad es que nada más agradecer el espacio, agradecer el tiempo y agradecer a toda la audiencia de que espero haberles dejado esa semillita de que la educación especial es importante para la sociedad. Los maestros
tenemos vocación y los maestros nos encanta nuestro trabajo, quizá no seamos muchos, pero sí nos encanta, y que a fin de cuentas lo que más necesitamos es ser sensibles a la población diferente. No es que sean más, no es que sean menos, somos diferentes. Entonces, en la medida que aceptemos esta diferencia, convivamos con esta diferencia y aceptemos y sobre todo valoremos esta diferencia, creo que nuestro país y toda nuestra comunidad va a salir adelante, ¿no? Entonces, yo ahí se los dejo de tarea. Estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca, tanto discapacidad, alta capacidad, cualquier situación, aquí estamos para servirles. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Ay, muchas gracias. Excelente mensaje para cerrar, maestra. Bueno, pues doblemente agradecimiento por este tiempo que se tomó. Allá en casa, síganse suscribiendo, queremos llegar a más gente, ahí vamos creciendo poco a poco. Denle like, compártanlo y pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Voz Docente. Hasta pronto. Bye. ¿Nos puede hablar un poquito de lo que es un centro CAM? ¿A quién se atiende en estos centros? El propósito del CAM es atender a niños con discapacidad severa o múltiple. Aquí en el CAM atendemos chicos que no pueden ser escolarizados por las condiciones, ya sea porque su discapacidad es muy severa o porque tienen muchas discapacidades, ¿no? Hemos tenido niños ciegos y sordos, ciegos con discapacidad intelectual con sordos, discapacidad intelectual con TEA. O sea, ¿qué tengo que hacer para que ingrese a un CAM? Presentarte, llevar tus documentos que llevas a cualquier escuela y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque pues, primero es el derecho del niño a la educación. ¿Qué pasa con esos chicos cuando ya son mayores de edad? En ningún caso te pueden negar el acceso si es que el centro donde acudes tiene formación para el trabajo. Y de repente en su desesperación la chica me agarra de los hombros y me empieza a azotar hacia la pared así de, no, te dije que no. Que de repente se me empieza a trepar por una barda. La gente afuera, un señor que me decía, maestra, me subo por él. Y yo, no se suba, porque es capaz de aventarse el otro, ¿no? Viví violencia laboral por parte de mi supervisora. Es cuando caigo yo en crisis ya emocional. Y entonces una mamá decía, que ya sabíamos que era bastante violenta, decía que si me veía en la escuela me iba a golpear. ¿Qué son las altas capacidades? En Secretaría de Educación Pública hay una definición muy concreta que dice que son aquellos que están por arriba de la media de su grupo al que pertenecen y pueden manifestarse en cualquier campo del quehacer humano, científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o deportivo. Por ejemplo, tuve un caso, estaba en segundo de primaria y tenía competencias y capacidades académicas de secundaria. Cuando le enseñamos una revista donde hay personas desnudas a un menor de edad, porque eso se considera hasta cierto punto estamos violentando al menor. Claro. ¿Sí? Está relacionándose, está conviviendo diariamente con personas adultas que tienen otro tipo de lenguaje que no es el de un menor de edad. De entrada ya eso, yo creo que va a ser algo choqueante. Es cuestionable. Para él. Ya es cuestionable. ¿Qué le hace falta a México para poder atender estas altas capacidades? Yo lo pondría en 3 cosas. La primera, sensibilidad. Obviamente la capacitación, dar a conocer que existe esta situación como existe la discapacidad, existe la alta capacidad, porque me dice, mire maestra, yo paso por fuera de la escuela muy frecuente en el día y yo lo único que he visto es que ustedes tratan a nuestros hijos con respeto, con mucho cariño y con mucha vocación. Dice, nunca en ninguna escuela me los habían tratado así.